Vamos entonces a continuar con el análisis de las fuentes del derecho administrativo. Habíamos terminado ya las fuentes de rango constitucional, las fuentes de rango legal, y salvo que ustedes tengan alguna pregunta ahora, pues vamos, y me la formulan y aclaramos lo que sea, pues vamos a analizar ahora las fuentes de rango sublegal. Y para eso vamos a compartir la pantalla aquí, compartir la pantalla para ir viendo el esquema de por dónde vamos, ¿no? Aquí está, como les señalo siempre, fuentes de rango constitucional, fue lo primero que vimos, en el primer nivel de la pirámide. En el segundo nivel, las fuentes de rango legal, la ley, tratados, derecho comunitario, eh, eh, los decretos leyes. Y luego vamos a las fuentes de rango sublegal. Como les avisé en la clase pasada, todas las fuentes de rango sublegal tienen un solo nombre, que es el nombre de reglamento. O sea, cualquier norma de rango sublegal es un reglamento desde el punto de vista conceptual. Así él formalmente no se llame reglamento. Es posible que el nombre que se le dé sea otro, ¿no? Normas sobre los exámenes en la Facultad de Derecho. Reglas para obtener la constancia de residencia en una zona. Reglas para inscribirse en la escuela de Derecho. Todas esas reglas son reglamentos. ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces el concepto de reglamento. El reglamento es un acto normativo que ha sido dictado por la administración pública que tiene rango sublegal. Eso es, en definitiva, un reglamento. Entonces, los requisitos son sustantivos, podríamos decir, ¿no? Materiales, ¿no? Tiene que ser un acto normativo, no hay reglamentos que no tengan normas, todos tienen normas, ellos son normas, exactamente. Esas normas son dictadas por la administración y la administración, al dictar esas normas, las dicta con rango sublegal porque la administración está sometida a las leyes. Entonces la administración no puede, mediante reglamento, alterar la ley, ni modificar la ley, ni invadir las materias propias de la ley. No puede regular las materias de reserva legal. Si no puede la administración hacer nada con sus normas para lo que se requiere un acto de rango legal, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia entre las normas de rango legal, que son dictadas en principio por el legislador natural, la Asamblea Nacional, aun cuando también son dictadas a veces de una manera excepcional por el presidente de la República, que no es legislador, pero bueno, ya sabemos cuándo él puede dictar esas normas de rango legal de manera excepcional, o también pueden ser tratados internacionales incorporados al derecho venezolano, no son dictados por el legislador, son dictados, digamos, son acordados por las autoridades externas e internacionales de los estados, los embajadores, el canciller de Venezuela y Colombia, por ejemplo. Entonces, eso no es el legislador. Sin embargo, tienen también valor de fuente de rango legal, ¿no? Una vez que son admitidas en Venezuela a través de una autorización, una aprobación que imparte al tratado la Asamblea Nacional a través de una ley. Bueno, esas son las fuentes de rango legal. Esas fuentes de rango legal pueden hacer todo lo que está permitido para dictar normas sobre las distintas materias que permite la Constitución, siempre y cuando no violen la Constitución. En cambio, las fuentes de rango sublegal, los reglamentos dictados por la administración, tienen vedado toda esa materia. No puede un reglamento alterar lo que diga una ley, ni un tratado, ni otra fuente de rango legal. Ni puede tampoco un reglamento invadir materias de la reserva legal, regulando materias de la reserva legal. No puede un reglamento crear un tributo, no puede un reglamento crear una sanción, una infracción, mucho menos un delito. Bueno,
porque es de rango sublegal, precisamente. Ese es el concepto de reglamento, no tiene mayor, creo que no haya ninguna dificultad, ¿no? Entonces, pasamos a ver por qué la administración puede dictar reglamento. Porque tiene potestad reglamentaria. Y entonces vamos a analizar una de esas potestades a las que se refería el catedrático francés Oriou cuando hablaba de que administración es toda actividad del Estado destinada a un servicio público siempre y cuando la haga en ejercicio de una potestad pública, de una puissance publique. Y esa puissance, en este caso concreto, es un reglamento. Entonces, los reglamentos, es decir, esa puissance para poder dictar un reglamento se llama potestad reglamentaria, la potestad de dictar reglamentos, es decir, de dictar normas de rango sublegal que obligan a todos los ciudadanos. Las normas de los reglamentos no obligan solo a la administración que dicta el reglamento, sino que también a los ciudadanos, a todos aquellos a quienes está destinada la normativa dictada por la autoridad, que para poder dictarlos tiene que tener potestad reglamentaria. Hay una norma que le ha dado el poder de dictar reglamento. Entonces, es el mismo ordenamiento jurídico quien dice quién dentro de la administración puede dictar reglamento. No todos los órganos administrativos tienen potestad reglamentaria, solo algunos. Y eso hay que buscarlo expresamente, a ver dónde está la fuente de esa potestad reglamentaria. Por eso es que ustedes nunca han visto en la facultad ningún reglamento dictado por el director de la escuela, ni un reglamento dictado por mi persona, por un profesor, ni siquiera por el consejo de escuela, porque tampoco tiene potestad reglamentaria. Es la ley de universidades quien le otorga potestad reglamentaria al consejo universitario. Entonces, el consejo universitario sí tiene potestad reglamentaria dentro de la universidad. Y a veces el propio consejo universitario, cuando dicta un reglamento, entonces permite al consejo de facultad que complemente ese reglamento, digámoslo así, ¿no? Entonces el consejo de facultad dicta reglamentos un poco de desarrollo de los reglamentos generales que dicta el consejo universitario. Eso no es frecuente. Lo más frecuente es que todos los reglamentos universitarios sean aprobados por el consejo universitario, porque es el que tiene la potestad reglamentaria según la ley. Pero los demás autoridades de la universidad no tienen el poder de dictar reglamentos. Entonces, por eso es que la potestad reglamentaria es bien importante saber quién la detenta. Y la detenta aquella autoridad a la cual le haya sido otorgada expresamente por algún texto normativo, ¿no? Esa potestad reglamentaria, yo pongo ahí su origen histórico, porque es interesante, o sea, no sé si a ustedes alguna vez se les ha planteado la duda que genera el hecho de que los reglamentos surgieron en Francia inicialmente, pues justamente con la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, la creación del Estado de Derecho y la separación de poderes que es propia de los estados, del Estado de Derecho, y resulta que allí surgieron los reglamentos, y dice, caramba, pero y la revolución no vino a instaurar un Estado de Derecho que tiene una separación de poderes, que se basa en una separación de poderes. El poder legislativo, que es el que legisla, el que dicta normas de carácter obligatorio para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el representante del pueblo, de acuerdo con las teorías pactistas, porque la Asamblea Nacional Francesa es la que representa al pueblo y las normas normalmente implican limitación de derechos. Esas limitaciones de derechos solo las puede hacer el propio pueblo, porque la gente nace libre. Y si hay alguna obligación que se le viene a añadir o alguna prohibición, una restricción, tiene que ser que él mismo la aceptó. ¿Y cómo la aceptó? Bueno, a través de elegir a diputados al cuerpo legislativo, y el cuerpo legislativo es el que en representación del pueblo dicta las leyes que regulan las conductas y prohíben cosas y establecen requisitos, etcétera, ¿no? Esa es un poco la filosofía original del Estado de Derecho, separación de poderes, y las reglas vienen del poder legislativo. Para eso se crea el poder legislativo. El poder ejecutivo no está para crear reglas, sino para cumplir las reglas que el poder legislativo ha dictado. Pero entonces, ¿cómo es posible que el poder ejecutivo, es decir, la administración concretamente, dicte reglas también? Entonces, eso tiene una explicación histórica, ¿no? Inicialmente, en la Constitución original, pues, los
primer periodo del régimen francés, en ese Estado de Derecho estaba prohibido a la administración dictar normas. No podía dictar normas la administración podía solo cumplir las normas dictadas por el Poder Legislativo. Pero al poco tiempo fue evidente que las normas que dicta el Poder Legislativo son insuficientes. Las leyes no pueden preverlo todo. Las leyes no pueden ser muy largas. Incluso no es muy conveniente que sean muy largas porque después tener que cambiarlas es todo un proceso muy complicado. El proceso de elaboración de las leyes es complejo y no siempre se logran acuerdos para modificar las leyes. Entonces, caramba, ¿y entonces cómo hacemos? Las leyes no contienen todos los detalles que una legislación debe contener para ser aplicada en la vida real. No pueden contenerlas tampoco, no es conveniente que las contengan. Entonces, ¿de dónde salen esas otras reglas más detalladas que permiten la aplicación de la ley? Tiene que ser la propia administración que lo haga, porque la administración es justamente quien tiene que aplicar la ley. Entonces, en la vida real fue evidente que la administración debía tener un poder de dictar normas complementarias de la ley. Y de ahí surgió naturalmente el concepto de reglamento. La administración podrá dictar normas que complementen la ley, no que compitan con ella, no que la deroguen, sino que la complementen, que por lo tanto no la alteren, no alteren los principios previstos en la ley, y que permitan entonces la aplicación mucho más clara y mucha mayor seguridad, tanto para los administrados como para la propia administración, porque ahora está más claro cómo es que se van a hacer las cosas, porque la administración, que es la que conoce cómo se aplica la ley y conoce dónde la va a aplicar, la que puede saber cuáles son los elementos prácticos, materiales que se requieren para aplicar esa ley. Entonces, ella misma, en lugar de hacerlo todos los días de una manera distinta, dicta un reglamento, unas reglas, donde dice esto se va a hacer así de esta manera, tomando en cuenta cuáles son sus propios recursos, sabiendo cuáles son las limitaciones, conociendo a la gente a la que va dirigida esa normativa. Entonces, bueno, dicta un reglamento que como no altera los principios generales, no constituyen un riesgo para las libertades de los ciudadanos, ¿no? Porque la limitación a las libertades de los ciudadanos la establece la ley, no las puede establecer el reglamento. El reglamento lo que puede hacer es, partiendo de las reglas previstas en la ley, complementar los aspectos materiales, prácticos, cotidianos, podríamos decir, de la aplicación de esa ley. Entonces, fue así como se permitió que la administración pudiera dictar normas complementarias de la ley y que por lo tanto tienen que ser inferiores en valor a la ley. Están sometidas a lo que diga la ley. No puede, esas normas podrían ser cambiadas por una nueva ley. ¿Por qué? Porque la ley sí puede derogar las normas del reglamento. Entonces, ese es el origen de la potestad reglamentaria. Es como que reconocer la necesidad de que las normas legales, que son las principales, podríamos decir, deban ser complementadas por unas normas adicionales, unas normas accesorias que permitan el mejor cumplimiento de las normas legales. Y eso lo puede hacer la administración. Bueno, ese es el origen pues, de la potestad reglamentaria. Lo pueden leer con mayor detenimiento y con precisión de fechas y todos en el libro de Peña Solís, que tiene un libro completamente dedicado a esto, pues a los poderes normativos de la administración, ¿no? Pero bueno, en su libro él tiene lo referente al reglamento, ¿no? Luego yo le pongo ahí un acápite que es justificación de la potestad reglamentaria. Práctica, eso lo tienen en el mismo Lares Martínez. Es un poco lo que les he venido diciendo, ¿no? O sea, la potestad reglamentaria se necesita. Si no estuviera prevista en la Constitución, de todas maneras la administración va a dictar reglas, porque ella las necesita y es mejor que las dicte. Esas normas inferiores a la ley, pero que permiten un mejor desarrollo de la actividad de la administración y le dan seguridad a todo el mundo. Entonces, bueno, ahí se le ha dado justificación práctica, esta que les estoy diciendo,
La ley no puede regularlo todo y no debe regularlo todo, sino llegar solamente hasta los principios fundamentales sobre un determinado régimen. Luego, además, la legislación, la ley no podría llegar a esos detalles porque la legislación está hecha por un órgano político, no técnico. Entonces, quien conoce la realidad de la medicina y de la educación y de la policía y de la identificación y de todas las ramas que maneja la administración es la administración. Los diputados no necesariamente conocen cuáles son los efectos de una vacuna, cuáles son los requisitos para vacunar, cuál es el efecto que produce el no vacunarse. Todo eso lo saben los científicos que están en el Ministerio de Sanidad. Entonces, los profesionales de la medicina. Y eso saben de medicina, pues no saben de educación, ni saben de otras cosas, pues, ¿no? De transporte, de tránsito, eso saben otros, o de construcción de edificaciones, eso saben otros, ¿no? O sea, cada profesional tiene como que su sede en algún repartimiento de la administración, pero el órgano legislativo no tiene, digamos, todo ese conocimiento técnico, ni lo tiene por qué tener, porque ese no es su labor. Su labor es establecer los lineamientos políticos de un determinado régimen, un régimen que sea más amplio, más protectivo, más progresista, es decir, o menos o más restrictivo, o orientado hacia esta vía o hacia esta otra. Esa es la labor del legislador, dar orientaciones políticas a un determinado régimen y establecer los principios generales. Pero la aplicación práctica ya eso le corresponde a la administración. Entonces, ¿quién es la que tiene entonces el conocimiento técnico y de la realidad como para hacer esas normas complementarias? Y justificación política, bueno, justamente, o filosófica, justamente el reglamento no va a incidir en la política, un determinado tipo de política, no va orientada hacia un fin determinado, lo que va es a permitir el cumplimiento de esa política que ha sido establecida en la ley por los órganos políticos que son los que están en el poder legislativo. Esa es la justificación de la potestad reglamentaria, que la hay de distintos tipos. Pues, ¿no? Yo creo que una justificación que no he mencionado aquí, pero es muy evidente, ¿no? Es que esas reglas adicionales, accesorias, prácticas para llevar a cabo alguna determinada actividad, se modifican fácilmente a través de los procedimientos de elaboración de reglamentos que son mucho más sencillos que los procedimientos de elaboración de las leyes. Entonces, acuérdense aquello que les decía, que la pirámide de Kelsen, la teoría de la producción del derecho por grado, va descendiendo en una cascada. En los primeros niveles están las normas más fundamentales, más esenciales, donde hay que tener más cuidado y que deben ser más permanentes, que no se modifiquen fácilmente, y esas están atribuidas al poder constituyente, es decir, ¿a quién? Al soberano, a todo el mundo. Después viene la ley, donde hay normas menos trascendentes, podríamos decir, pero sí muy importantes. Por lo tanto, tienen que ser atribuidas a un órgano con mucha legitimidad, como es el cuerpo representativo de la voluntad general, por un lado, y luego tiene que ser tramitada su elaboración a través de procedimientos complejos, dilatados, transparentes, donde participe mucha gente, ¿no? Y entonces, por lo tanto, son lentos, ¿no? En cambio, ya cuando llegamos a un nivel de detalle, ¿no? Es decir, o sea, cómo se dirige una comunicación a la administración, en papel sellado, en papel en blanco, en papel tamaño carta, puede ser por internet, puede ser, esos son detalles, puede ser, eso no son reglas trascendentales entonces, bueno, eso sí lo puede hacer la administración perfectamente, ¿no? Y entonces eso lo puede cambiar pasado mañana. Se acabó internet y ahora el mecanismo es otro. Uno se toma una pastilla y piensa apurado en algo y eso le llega a otra señor que se tomó otra pastilla. Entonces, bueno, entonces ahora ya no será internet, ahora será con la pastilla. ¿No? Entonces, bueno, eso que lo cambie la administración, pues todos los días, porque no,
Ya ustedes han visto cómo la tecnología cambia de un día para otro. Antes teníamos unos teléfonos de un tipo, ahora tenemos otro y cada vez los tenemos más inteligentes y dentro de poco ya ni siquiera el teléfono lo tendremos, sino, repito, pues no sé, un lápiz, un bolígrafo y ya nos podremos comunicar con... Bueno, entonces de eso, de la regulación de esa cosa práctica, pragmática, cotidiana, puede ocuparse la administración sin riesgo para las libertades públicas, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, eso es entonces en relación con la justificación de la potestad reglamentaria. Pero otra cosa distinta es la fundamentación. O sea, ¿dónde está fundamentada la potestad reglamentaria? Que cuando alguien dicta un reglamento, ¿con fundamento en qué él dicta el reglamento? ¿Quién le atribuyó la potestad reglamentaria? Eso es lo que significa la fundamentación, la base. ¿Dónde se basa el Consejo Universitario para dictar un reglamento y nosotros por qué tenemos que obedecer los reglamentos dictados por el Consejo Universitario o el ministro o el presidente de la República? Bueno, porque debe haber alguna norma en el ordenamiento jurídico que le atribuya la potestad reglamentaria. Aquí yo le señalo que, y eso lo tiene muy sencillito, Lares Martínez, en que ha habido discusión con respecto a cómo se fundamenta o cómo debe estar fundamentada la potestad reglamentaria. Desde quienes van, o sea, las dos posiciones extremas son aquellos que dicen, la administración no tiene por qué demostrar que hay una norma que le da el poder de dictar reglamento. La potestad reglamentaria es implícita a la función que tiene la administración. Entonces hay varias tesis digamos, que tratan de explicar esa falta esa no necesidad de que la administración tenga atribuida expresamente una potestad reglamentaria, sino que viene implícito en sus poderes. Cuando a un ministro le dan el poder, o sea, la ley dice y el ministro tendrá competencia para ocuparse de la materia de salud, etcétera, dice, bueno, cuando se le da esa competencia en una determinada materia, implícitamente se le está diciendo, y usted dicte las normas que sean necesarias para llevar adelante esa materia. Eso es muy peligroso, pues, porque imagínense ustedes si la administración puede dictar reglamentos simplemente porque se supone que ella es competente para algo, pero sin que una norma le diga que ella tiene competencia para dictar reglamentos, pues tendríamos reglamentos de cualquier tipo de autoridad administrativa. Pues yo podría dictar un reglamento que los afecte a ustedes. Yo diría, no, si yo soy responsable de este grupo, yo dicto un reglamento sobre exámenes o algo por el estilo, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, está la otra orientación teórica conforme a la cual toda potestad, de acuerdo con el principio de legalidad que lo veremos posteriormente, la administración solo puede hacer aquello que la ley le diga que puede hacer. Ese es el principio de legalidad. Entonces, la administración tiene, el fundamento de su actuación está en la ley, no puede hacer sino lo que diga la ley. Entonces también los reglamentos solo los puede dictar aquella autoridad que tenga atribuida por la ley la potestad de dictar reglamento. Bueno, entonces están esas dos posiciones extremas, ¿no? En el medio hay algunas otras, ¿no? Unos dicen que, por ejemplo, lo pueden leer en Lares Martínez, posteriormente lo entenderán mejor, que dice que la administración puede dictar reglamento en la medida en que ella tiene discrecionalidad para actuar. Es verdad, lo veremos posteriormente, que la administración a veces tiene, ciertas autoridades administrativas tienen el poder discrecional de la ley no le indica qué es lo que debe hacer en determinadas circunstancias, sino que lo deja a su criterio, ¿no? A su libre criterio, según, por el buen conocimiento que tiene el asunto. Eso es una potestad discrecional. Entonces, dice, bueno, si una administración, un órgano administrativo tiene la potestad discrecional de actuar según lo que le parezca que sea más conveniente en determinadas circunstancias, ella también podría, entonces, autolimitarse dictando un reglamento diciendo, bueno, cuando vengan los casos de tal tipo, será así. Cuando vengan los casos de este otro tipo, será así. Cuando vengan los otros, entonces ella le da mayor seguridad a los administrados porque ya está anticipando cómo es que va a ser su proceder en el futuro, ¿no? Y ella misma, pues entonces, no está haciendo más que ejercer su potestad discrecional. Esas potestades libres que tiene de apreciación las está, digamos,
limitando un poco, ya se está autolimitando porque está diciendo cómo piensa que en el futuro va a ejercer esa potestad discrecional. Entonces el reglamento estaría basado en la potestad discrecional, ¿no? Y no en una atribución expresa de una potestad reglamentaria. Todo esto, ustedes pueden ver entonces las distintas posiciones que sostienen una cosa u otra. Quédense con la idea de que pareciera que la potestad reglamentaria, es decir, o sea, el poder de dictar reglamento es una cosa delicada, por más que las normas reglamentarias no sean trascendentales ni limiten libertades públicas, etc. Sin embargo, es una actividad importante de la administración que en definitiva nos restringe a nosotros, pues no nos obliga a actuar de una determinada manera. Ustedes no se pueden inscribir o no pueden retirar una materia en la facultad, sino como se lo diga la administración. Y entonces esas normas sobre retiro de materia, sobre inscripción, sobre todo el manejo diario, esos son temas delicados y por lo tanto pareciera que la administración debe ajustarse a una norma previa que le autorice a dictar reglas sobre la materia. ¿Okay? Ahora viene, ya veo que dentro de poquito se va a suspender esto, pero vamos a ir avanzando hacia los tipos de reglamento, ¿no? No hay un solo tipo de reglamento, sino que hay varios tipos de reglamento. Y la primera clasificación, yo voy a empezar por la última, que es la más sencilla, ¿no? Según su origen, igual que las leyes, ¿no? Casi hay leyes nacionales, estadales y municipales, o locales, igualmente. En los reglamentos también hay reglamentos que podemos clasificar según su origen, ¿no? Cuál sea el nivel del poder público del que estemos hablando. Las autoridades nacionales dictan reglamentos nacionales, las autoridades estadales pueden dictar reglamentos estadales y las autoridades municipales pueden dictar reglamentos municipales. A su vez, habrá que ver tanto en la nación, a nivel nacional, en el estado y en el municipio, quién puede dictar qué órgano de la administración puede dictar reglamentos nacionales o estadales o municipales. Ya entonces vamos a ver un poco más detalladamente ese asunto con, con las otras clasificaciones, ¿no? Y vamos entonces a la primera de las clasificaciones, que es según la relación que el reglamento tenga con la ley previa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. En principio yo les dije a ustedes que el reglamento es un complemento de la ley, o sea, entonces la relación del reglamento con la ley es de complementariedad, ¿no? En principio. Entonces, bueno, es siempre así. ¿Cómo es esa relación? Vamos entonces a suspender. Yo creo que esto se va a suspender y entonces, como se va a suspender, volvemos a entrar. Intentaremos entrar con el vínculo anterior. Creo que lo pudimos hacer la vez pasada, ya no me acuerdo. Si no puedo, de inmediato abro otra reunión y se los mando de nuevo. ¿Ok? Pero en principio vamos a tratar de ingresar con el vínculo anterior. Ahí, buenas tardes, dice Luis Pinto. ¿Todo bien? ¿Usted? Sí, sí. Muy bien, Luis. Ya vamos entonces a ingresar, ¿no? Yo no me atrevo a terminar la reunión, porque no sé si eso es lo que hace que después no pueda ingresar de nuevo con el mismo enlace. Entonces, como que estoy